Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Yamel de Jaramillo por aquí, muy contenta de estar con ustedes aquí, continuando este viaje a través del manifiesto de la mujer verdadera. La semana pasada, Yamel Romero y Patricia de Saladín nos hablaron, yo creo que bien en detalle, sobre lo que es la sumisión, pero más que nada es la importancia de la palabra de Dios y el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude, porque estas son las dos cosas que nos ayudan a cambiar nuestra mente. Algo importante también que ellas recalcaban es que este manifiesto de la mujer verdadera afirma cosas que nosotras sostenemos como una verdad objetiva, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el día de hoy continuamos con el manifiesto y continuamos con el postulado número 13, y para desarrollar este tema me acompaña nuestra querida Mónica Valadez. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, Yamel, muy bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí contigo una vez más y con todas las hermanas que nos escuchan cada viernes por aquí. Así es, y con todas las hermanas también que están ya desde tempranito ahí en el chat conversando y hablando y compartiendo entre ellas. Como decía Yamel Romero, es una comunidad que se ha desarrollado aquí en Arraigadas. Y, Moni, parte de lo que vamos a hablar hoy y continuando con lo que veíamos la semana pasada con Patricia y Yamel, definitivamente esto que yo acabo de mencionar, de que esta verdad objetiva y todas esas verdades que encontramos en el manifiesto de la mujer verdadera, todo eso está en contraste con el posmodernismo. El posmodernismo donde cada uno sostiene, o sea, cada persona dice que tiene su propia verdad, eso es lo que estamos viendo. Y no hay cosa, Moni, como dicen ellos, que no hay una verdad absoluta y que por ende cada cual tiene su verdad, cada cual piensa a la manera que piensa. Entonces tú no puedes venir con verdades absolutas porque eso no existe. Entonces yo creo que el reto que vemos aquí con el manifiesto de la mujer verdadera no es solamente leerlo, no es solamente estar de acuerdo con él de manera intelectual, porque es impresionante que en muchas otras esferas de la vida cristiana podemos decir, sí, o sea, intelectualmente yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando venimos a ver en la práctica, entonces ya no estamos tan de acuerdo. Entonces, yo creo que no es solamente en decir que lo conocemos, sino es que tenemos que actuar basándonos en él, en estas verdades que son verdades bíblicas, y entonces dejar que esto impacte tu vida y dejar también que cambie la vida de otros a través de ti. Porque evidentemente cuando ven tu vida y ven que tú vives de esta manera, que es una manera definitivamente contracultural, las personas van a ser impactadas. No sé qué opinas de eso. Sí, totalmente. Hay un dicho por aquí, no sé si es conocido por allá en República Dominicana, que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es verdad. Sí. Tenemos que no solamente tener el conocimiento, sino saber cómo poder aplicarlo en nuestra vida diaria en un acto de obediencia al Señor, ¿no? Así es, Moni. Y yo no creo que tú recuerdes esa publicidad, pero voy a mencionar dos publicidades de productos. Quizás algunas hermanas sí lo recuerden, pero hubo un famoso eslogan hace tiempo de L'Oreal, que L'Oreal decía, porque tú lo vales. Sí, claro. Bueno, entonces, y está también el de Gillette, el de la Venus de Gillette, donde decía, descubre la diosa que hay en ti. Y yo creo que eso ha sido algo que ha sido muy constante en los últimos años sobre los derechos y más a la luz del feminismo. Y yo creo que si esta generación actual que está viviendo tuviera algún tipo de frase o eslogan que la definiera, sería, te lo mereces. Sí. O sea, y lo hemos dicho, o sea, es que tú te mereces un día de descanso, es que tú te mereces tal cosa. Incluso esa frasecita ha permeado en algunas iglesias, o sea, tenemos el pare de sufrir. O sea, el sufrimiento no es parte de, y todo eso es parte de lo sutil
que se ve eso. Y Moni, gracias al feminismo, yo creo que todas nosotras que nacimos post 1960, para ser específicas, estamos muy adoctrinadas, aunque digamos que no. Por eso decir ahorita, podemos creer que intelectualmente yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el manifiesto, pero estamos tan adoctrinadas y tenemos tan arraigado en nosotros desde que nacemos el creer que nosotras tenemos que defender nuestros derechos. Yo he oído gente que dice, uno tiene que defenderse porque si no lo haces, nadie te va a defender. Entonces, a la luz de esto, Moni, es que yo quiero que hoy empecemos viendo este postulado número 13 del manifiesto, porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y antes de empezar, yo quiero que veamos este video donde nuestra querida Yamel Romero nos explica un poquito más sobre este postulado, el cual dice: la insistencia egoísta sobre nuestros derechos personales es contraria al Espíritu de Cristo, quien se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y entregó su vida por nosotros. Así que vamos a ver qué nos dice Yamel Romero de este postulado y ya regresamos con ustedes. La insistencia egoísta sobre mis derechos personales es contraria al Espíritu de Cristo, quien se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y puso su vida por mí. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Humillación o humillarse no creo que sea una palabra que se encuentre en la lista de cualidades o acciones positivas que cualquier mujer quisiera perseguir o adquirir, o quizás agregar a las metas de año nuevo. Estoy convencida de que si hiciéramos una encuesta por las calles y preguntáramos a las mujeres si la acción de humillarse es algo que procuran con diligencia, la respuesta sería un rotundo no. Esta palabra tiene una connotación negativa y desagradable a veces. La acción de humillarse es capaz de causar reacciones negativas en los miembros de la sociedad en que vivimos hoy día. Sin embargo, vemos un panorama muy diferente en la Biblia. Cristo, el Rey de los cielos y la tierra, a través de quien y por quien fue todo creado, dice Filipenses 2, que se humilló. Él mismo se humilló, lo hizo voluntariamente. Cristo se hizo siervo de los demás, no aferrándose a su dominio, poder y deidad. Cristo en su vida se dedicó a servir a los demás y en su muerte se sometió al punto de la muerte y muerte de cruz. La más alta muestra de sumisión, el mayor despliegue de mansedumbre y humildad. Y esa es una idea contracultural. Va en directa oposición al egoísmo y el egocentrismo y la búsqueda constante de placer que mueve nuestra sociedad. Estamos programadas para buscar placer, complacer nuestro ego, llenar nuestro yo. Pero Filipenses nos lleva en otra dirección. Nos revela un misterio profundo de Cristo, que es totalmente rey y totalmente siervo. Y esa es una verdad que debería retar nuestras vidas constantemente. Bueno, yo creo que Yamel fue bien explícita en lo que nos decía. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Aquí termina el programa. No, mentira. Pero partiendo de esto que vimos, Moni, yo quiero hacerte una pregunta y vamos como a empezar así a desempacar poco a poco. ¿Cómo definirías tú la frase la insistencia egoísta en el contexto, obviamente, de defender estos derechos personales desde la perspectiva cristiana, que debe ser nuestra perspectiva? Sí, bueno, la insistencia egoísta, en mi punto de vista, es pensar en mí misma. Mis ambiciones, lo que yo considero que es justo, lo estabas mencionando tú misma hace un momento, todo lo que me hace sentir bien, antes que pensar en cualquier otra cosa, cualquier otra persona, ¿no?
Y viéndolo desde una perspectiva cristiana, sabemos que eso es totalmente contrario a lo que el Señor nos dice en su palabra. Te platico que actualmente estoy estudiando el catecismo de la Nueva Ciudad con un grupo de jóvenes en mi iglesia. Y justamente la semana pasada estábamos hablando de la pregunta número 7. Esta pregunta, la número 7, quisiera leerla literalmente. Aquí tengo mi libro y comentar algunas cosas, resaltar cosas que meditamos respecto a ella. ¿Qué exige la ley de Dios? Obediencia personal, perfecta y perpetua. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Amén. Y esto está basado en el pasaje que conocemos, yo creo que la mayoría de nosotros y casi de memoria, en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, la obediencia perfecta que la ley demanda y que nosotros sabemos y la acabamos de leer puede sonar bastante desalentador. Porque cuando hablamos de perfección sabemos que no vamos a poder alcanzarla de este lado de la gloria. Pero podemos recordar que la ley fue dada en un contexto de gracia. Era una iniciativa salvadora de Dios. Apuntaba a la realidad de que precisamente nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Y necesitábamos a alguien perfecto para que la pudiera cumplir perfectamente. Y solamente es Cristo. Amén. Entonces, es por el sacrificio de Cristo que podemos ser obedientes a Dios y amarlo. Es una respuesta de fe. Como la Biblia dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso nos lo dice 1 Juan 4:19. Y ese amor también se manifiesta en nuestro amor al prójimo. El pasaje de Mateo dice que el segundo mandamiento es semejante al primero: amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, la insistencia egoísta sobre mis derechos personales es totalmente contraria a estos grandes mandamientos que Cristo mencionó. Exacto, así es. O sea, que digamos que en términos generales es una actitud en la que una persona busca sus propios intereses y deseos de manera persistente. O sea, es intencional, es su forma de actuar. Siempre está buscando sus propios intereses por encima, obviamente, de los demás, porque no está considerando a los demás de una manera adecuada. Por eso usamos la palabra insistencia egoísta, o sea, que es algo ahí constante. Y de paso también se lleva los derechos de los demás. Entonces, como tú dices, esta actitud desde una perspectiva cristiana, que es la que nosotros debemos tener, va totalmente en contra de este mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también de practicar un amor sacrificial, que fue el que Jesucristo nos enseñó. Entonces, además de Mateo, Moni, está también lo que vemos en Filipenses 2, del 3 al 4, o sea, donde el apóstol Pablo, ¿a qué nos exhorta? Nos exhorta, o sea, a no hacer nada tampoco ni por rivalidad ni por vanidad, sino que con humildad consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, no buscando mis propios intereses, sino también los intereses de los demás. Y como tú dices, eso es desalentador. Hablabas de la obediencia perfecta. Y yo creo que cuando le agregamos esta parte es aún más desalentadora, porque no está en nuestra naturaleza el hacer eso. O sea, no nos gusta porque somos pecadores. Entonces, pero esa frase, la insistencia egoísta, es la que queremos concentrarnos. Y eso me lleva a preguntarte entonces, Moni, ¿cuáles son algunos ejemplos comunes? Porque a veces uno dice, ay, sí, pero yo no soy egoísta o yo no hago eso. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos comunes de cómo esa insistencia egoísta puede manifestarse en nuestras vidas en la forma cotidiana? O sea, eso por un lado. Y a la vez, entonces, ¿cuáles enseñanzas bíblicas respaldan esta idea que acabamos de decir de que yo tengo que poner los intereses de los demás por encima de los míos? Sí, bueno, ahorita mencionabas Filipenses y quiero leerlos literalmente para poder desglosar de ahí qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4 dice:
no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Justamente lo que tú nos acabas de decir. La primera parte dice que no hagamos nada por egoísmo, es decir, por contienda, por ambición. Cuando hacemos esto, estamos poniendo por encima nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras metas personales, lo que nosotros queremos perseguir, y no importa a quién tenemos que tumbar para llegar ahí. Y por debajo estamos poniendo el amor y la misericordia. Así es. Luego nos dice que no hagamos nada tampoco por vanagloria. Y esta palabra se refiere a una ambición excesiva por tener la razón. Exacto. ¿Cuánto batallamos en esto? ¿Cuánto peleamos por tener la razón y que nadie nos gane, no? No. Y parte de eso también es buscar el aplauso. Tiene una persona que busca la vanagloria o que hace las cosas por vanagloria, tiene una imagen realmente sobrevalorada de su persona. Wow. Y como decíamos hace un momento, tú lo mencionabas, eso es lo que nos dice el mundo. Es como tú eres el importante, tienes la diosa, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que debemos ser totalmente lo contrario, ¿no? Así es. La tercera cosa que menciona el versículo 4 es no buscar nuestros propios intereses. Esto quiere decir que vamos a buscar siempre el bienestar de los demás por encima del nuestro y nosotras pasar inadvertidas. Pero, ¿qué es lo que sucede normalmente en nuestras vidas? Totalmente lo contrario. Así es. Como decíamos ahorita, siempre queremos tener la razón, buscamos el bienestar propio, contendemos realmente cuando no lo obtenemos, porque termina no solamente siendo una acción, sino algo que se arraiga en la mente, la justicia propia, claro. ¿No? Mis derechos. Y eso nos lleva a otros pecados, como celos, la ira, envidias, y otra vez, el amor y la misericordia quedan por ahí totalmente olvidadas. Y una actitud así es lo que Pablo nos dice en Gálatas 5:20, que son las obras de la carne. Así es. Entonces, cuando actuamos de esta manera, de una manera egoísta, por vanagloria, buscando nuestros propios intereses, lo que la Biblia nos dice es que no andamos por el Espíritu, sino que estamos cumpliendo los deseos de nuestra carne. Excelente. Literalmente. Y eso que tú mencionas ahí, por ejemplo, de Gálatas, es importante porque fíjate que dice los que practican tales cosas. Y eso yo creo que es clave. O sea, no es que tú en ningún momento te vas a airar, en ningún momento vas a sentir. No se refiere a eso, sino se refiere a que practicas. Y eso que tú dices, Moni, es clave porque entonces es parte de tu forma de ser. Cuando tú constantemente insistes en querer, como tú dices, siempre tener la razón, ganar un argumento, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas, como tú dices, te puede llevar a otros pecados. Y también pienso, Moni, en Lucas 6, 31, que dice, traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes. Y yo creo que ese versículo es el más olvidado. O sea, no lo hacemos. Porque yo no quisiera que a mí me traten, como tú decías, o sea, en ese sentido. O sea, yo quiero que me traten bien, no que me traten mal. Entonces, este principio, mucha gente lo llama como la regla de oro. Esa es la famosa regla de oro. Entonces, eso nos anima, nos llama, nos manda a tratar a los demás de como yo quiero que a mí me traten. Entonces, si yo quiero que los demás me traten de XY forma, eso tiene que llevarme entonces ¿a qué? A reconsiderar mis necesidades y mis deseos, porque como tú dices, o sea, no importa quién tenga que llevarme por delante para lograr lo que yo quiero. Entonces, cuando cambiamos la perspectiva, entonces te hace detener y dice, wow, momento, tengo que repensarlo. También Romanos 12:10 nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y aquí vemos bien enfático, o sea, a que amarnos mutuamente con un amor que busca, obviamente, el bien del otro y la edificación del otro. O sea, eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Y yo creo, Moni, que cosas así rápidas que hacemos donde no tomamos en cuenta
a los demás es cuando yo priorizo mis propias necesidades y deseos sin considerar en cómo va a afectar al otro. Ujú. O sea, no, es que yo quiero mi comodidad. Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando tú buscas tu comodidad, tú no estás pensando en que le estás agregando más carga a otra persona. No lo piensas porque tú estás buscando tu comodidad. Negarse a ceder o comprometer ciertas cosas en situaciones interpersonales, obviamente no estamos hablando de pecado, incluso cuando sería lo mejor para el bienestar de otros. Por ejemplo, una reunión. No, pues yo no voy a poner esa reunión. Por ejemplo, nosotras que estamos con horarios diferentes. O sea, una forma sería, no, yo no voy a cambiar de hora, aunque eso implique que Mónica tenga que levantarse a las 6 de la mañana. Eso no es mi problema. Ojo, yo no hago que Moni se levante a las 6 de la mañana, No. pero estoy poniendo un ejemplo. O sea, claro, a mí me convendría, pero no quiero ceder. Otra cosa, como tú decías, es esa vanagloria, buscar el reconocimiento, la atención o el éxito personal a expensas de otro. Ujú. Eso es así. Ignorar las necesidades, los sentimientos de los demás con el único fin de alcanzar mi objetivo. Mi objetivo. Y también exigir constantemente mi propia comodidad y mi conveniencia sin preocuparme por el impacto de los que nos rodean. O sea, como te decía, no, yo no voy a, no, es que eso a mí no me conviene porque es que es mi hora, la hora que a mí me convenga, el momento en que a mí me convenga, aunque el otro tenga que hacer malabares para poder eso, porque yo no voy a comprometer mi comodidad. O sea, es sutil, pero esa es la realidad. Ujú. Esa es la realidad de muchos de nosotros muchas veces. Entonces, una vez más, es por eso que tenemos que estar en la palabra y tener frescas estas verdades para saber cuándo y ouch, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y Moni, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias espirituales y emocionales de ceder a este estilo de vida que yo acabo de definir? O sea, ¿qué consecuencias acarrearía una persona que vive como yo acabo de definir, con esta insistencia egoísta en sus vidas o en nuestras vidas? Sí, creo que va muy ligado con lo último que mencioné cuando estábamos hablando sobre el versículo de Gálatas, porque cuando cedemos a estas actitudes egoístas en nuestras vidas, no andamos en el espíritu y solo complacemos la carne. Y el impacto que tiene, esas consecuencias espirituales nos llevan a empezar a secarnos espiritualmente. ¿Sí? En primer lugar, porque dejamos de buscar a Dios. ¿Sí? Una persona egoísta cree que todo lo sabe, que todo lo puede. Entonces, naturalmente no va a buscar depender de Dios. Y en segundo lugar, también nuestra relación con los demás se ve afectada. De hecho, el contexto de este pasaje de Filipenses 2 que hemos estado mencionando nos habla que Pablo notaba que había una falta de unidad entre los filipenses. Y el versículo 2 dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Amén. Y luego dice lo que ya leímos, no hagan nada por egoísmo. Entonces, una persona egoísta sobrevalora lo que piensa y desea. Quiere que otros estén de acuerdo siempre con sus ideas, con sus pensamientos, con lo que él cree que está bien, y su relación con ellos va a depender qué tan de acuerdo están. Si no están de acuerdo conmigo, entonces los veo y los trato por debajo del hombro. Wow. Una persona egoísta hace realmente de menos a los demás con actitudes altivas, porque cuando somos así nos volvemos arrogantes, altivas, orgullosas. Entonces, esto es muy triste porque no nos damos cuenta, pero poco a poco realmente nuestra relación con Dios se va rompiendo y se ve afectada nuestra relación con los demás también. Sí, y ahora que tú decías eso, Moni, pensaba en que eso, o sea, que tú dices, son personas que son arrogantes, son altivas, son orgullosas, miran por encima del hombro. Y fíjate que todo eso que tú estás describiendo y lo que vemos en Gálatas no habla de una personalidad. Porque podemos decir, es que fulano. No, esto no es una personalidad. Esas son actitudes que están en tu corazón, que se ven revelados en tus acciones. No es porque, que fulano es así. No. O sea, eso no tiene que ver con personalidad. Puede ser una persona muy callada, puede ser una persona que casi no habla, pero
es así. Porque el problema aquí no es necesariamente es un problema de forma, sino es un problema de fondo, de lo que hay en tu corazón, lo que te motiva a hacer eso. Entonces, claro, se va alejando mucho más de como tú dices, se va secando espiritualmente y te conviertes en eso. O sea, que definitivamente es algo para mirar dentro de nuestros corazones. Sí, y qué bueno que lo mencionas, perdón, Yamel, porque realmente es muy fácil engañarnos con este tema de la personalidad, porque podemos decir, así soy yo soy así. Entonces no quiere decir que a veces podemos decir, es que yo cuando queremos exhortar a alguien o animar a alguien, mira, yo he visto esta actitud en ti, y podemos decir, no es que sea orgullosa o no es que tenga esta actitud, sino simplemente así soy yo soy más seria, no me gusta interactuar tanto con las personas, y es como una manera de enmascarar lo que realmente hay dentro de nosotros, porque lo hemos mencionado también en diferentes recursos aquí en el ministerio. Decimos, a veces podemos tener la tendencia y la capacidad de no explotar, pero ¿qué tal por dentro? Como tú dices, una actitud acá del corazón, y la Biblia dice eso, todo lo malo que hay sale. No es que alguien más provoque una actitud en mí, sino que realmente eso es lo que hay en el corazón y eso es lo que va a salir naturalmente. Entonces, no podemos protegernos ni excusarnos en un tipo de personalidad. Eso queda de lado. Tenemos que ser obedientes a Cristo. Claro. Hay personas que pueden mantenerse estoicas y así, pero o sea, quizás dan más miedo que aquellas que no son tan así. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a entrar en el tema de la personalidad. Entonces, Moni, ¿cómo podemos discernir? Entonces, ok, ya entendimos, ¿verdad? Ya entendimos, como tú nos acabas de explicar, que es algo del corazón. Cero excusa con que la personalidad y, pero yo no soy así porque yo soy muy dulce, o los que no somos tan dulces. Bueno, es que ese soy yo. No, ni una ni la otra. Entonces, ¿cómo podemos discernir, Moni, entre defender derechos legítimos, ojo, porque hay derechos legítimos, y caer en esta trampa de la insistencia egoísta? Fíjate, Yamel, que es bien difícil cuando no estamos saturadas de la palabra de Dios. Es mucho más sencillo confundirnos y pensar que todo lo que hacemos es en pos a un derecho legítimo. Y decir, estoy en mi derecho, y es un derecho legítimo, no es un pecado, es un derecho legítimo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado dónde está esa línea, y por eso tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en todo lo que hacemos, nuestro punto de referencia siempre es Cristo. Solamente viendo la cruz es que podemos discernir esta situación entre defender nuestros derechos o saber si estamos cayendo en una actitud egoísta. Así es. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? Cristo tenía un propósito al venir a habitar entre nosotros. Cumplir la ley de Dios y ser un sacrificio perfecto para darnos salvación. Él fue obediente al Padre y se entregó voluntariamente por nosotras. Y de hecho, Yamel lo decía hace un momento en el clip, ¿no? Ahora bien, ¿hubo injusticias hacia su persona cuando estuvo aquí? Claro que sí. Pudiéramos hacer una lista súper larga de todas estas injusticias. Él, siendo Dios, sin pecado, fue tratado como un blasfemo. Le dijeron que era un hijo de fornicación. Decían que tenía demonio. Decirle esto al Hijo de Dios es una completa injusticia. Totalmente. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 22 al 23? Es uno de mis versículos favoritos. Dice, hablando de Cristo, que no cometió pecado, ni a engaño alguno se halló en su boca. Y dice que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Amén. ¿Había derechos legítimos que defender? Sí. Pero él sabía que su venida en obediencia al Padre tenía un propósito. Así es. Hebreos 12:12 dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Su mirada no estaba en él mismo, en las injusticias en su contra. Su mirada estaba en un gozo delante de él. Y por eso él pudo soportar la cruz. Amén. ¿Y qué debemos hacer nosotras entonces? Tú puedes decir, bueno, pero yo no soy como Cristo. Yo no actúo de manera perfecta como él actuó. Pero aquí viene el impacto. ¿Qué dice Filipenses 2 ahora de los versículos 5 al 8?
y ya me lo mencionó en el clip también. Dice, lo voy a leer, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí ya nos quedó suficientemente claro. Debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pero bueno, no nos detenemos ahí. ¿Qué fue lo que hizo él? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Cómo nos aferramos nosotros a nuestros derechos? Con los uñas y dientes. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se hizo como alguien como nosotros. Así es. Y hallándose en forma de hombre, no solamente paró ahí. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro estándar. Wow. Cristo, al nacer, tenía el propósito de morir por los pecadores. Por nosotras que hemos alcanzado salvación. Él no se aferró a la posición gloriosa que tenía como hijo de Dios. No reclamó los privilegios que tenía como hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos privilegios? Incluso al encarnarse permaneció humilde y no decidió tomar nada para sí. No nació en un palacio, no tuvo lujos ni fama, no buscó ningún beneficio, sino que se sometió al plan eterno del Padre y no se rehusó a cumplirlo. Así ya estando aquí en la tierra, viendo cómo la gente lo empezaba a ultrajar, cómo empezaban a blasfemar en contra de él, no detuvo el propósito por el cual había venido. Lo cumplió entera y perfectamente hasta el final. Y nosotras, al nacer de nuevo, tenemos el propósito de morir también, pero morir a nosotras mismas, a nuestros deseos, nuestros intereses y cumplir este gran mandamiento que mencionamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Así que esto nos debería de poner en perspectiva para no vivir controladas por los deseos de la carne, defendiendo nuestros derechos, sino como Cristo, sirviendo a los demás, poniendo la otra mejilla, caminando la milla extra, como Cristo, que lavó los pies de los que él sabía que lo iban a abandonar y traicionar. Como dice este pasaje de Filipenses que leímos ahorita, tomó forma de siervo. Y en el original esto significa como un esclavo. El Hijo de Dios, un Dios santo y puro, decidió humillarse para servirnos y se entregó como un esclavo para cargar con nuestro pecado y toda nuestra iniquidad. Así es. Ese es nuestro estándar. Si el Señor Jesucristo tomó forma de esclavo, ¿cómo no hacerlo nosotras? Ahora nosotras somos esclavas de Cristo. Así es. Excelente, Moni, que explicaras bien eso. Y mientras te escuchaba, igual pensaba en una aclaración que hizo Patricia, y siempre la hacemos. Aquí no estamos hablando de, no, quédate, aguanta violencia. No. Nosotros no estamos hablando de eso. O sea, no se vayan al extremo, porque eso tampoco es la norma. Estamos hablando es en el día a día y en los ejemplos que hemos puesto de cuando yo quiero esta insistencia egoísta y yo quiero poner mis deseos y mis derechos o lo que yo considero mis derechos por encima de los demás. Y no estoy considerando realmente, como dice aquí, como Dios, como nuestro Señor es quien dice, mí es la venganza y yo soy el que pago. Entonces, eso es súper importante. Entonces, Moni, ¿cómo podemos practicar la humildad y ese servicio desinteresado? Como vemos que es el ejemplo de Cristo, ya entendemos, como tú dices, nuestro ejemplo es Cristo, nuestro estándar es Cristo. Entonces, a partir de eso que tú nos acabas de explicar, ¿cómo entonces practicamos la humildad y el servicio en nuestras relaciones, en nuestras iglesias, con los vecinos? O sea, ¿cómo entonces vemos esto de manera práctica en nuestras interacciones diarias? Antes de dar ejemplos como muy, muy prácticos, quisiera leer otra parte del catecismo que viene justamente en esta misma pregunta que les decía al principio, de qué exige la ley de Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y aquí encontré algo que dijo Juan Wesley, que fue un teólogo del siglo XVIII, fue un predicador, y quiero leerlo también literalmente, porque en la parte donde él profundiza en esta sección de
ama a tu prójimo, en este versículo, que amas a tu prójimo como a ti mismo, él dice así, ama, abrázalo con la más tierna bondad, el más cordial afecto, el más ardiente deseo de prevenir o quitar toda maldad y darle todo el bien que te sea posible. Tu prójimo, no solo tus amigos, tus familiares o tus conocidos, no solo los virtuosos que te aprecian, que te extienden su bondad o te devuelven la que les has dado, sino toda persona, sin excluir a aquellos que nunca has visto o conocido por nombre, sin excluir a aquellos que sabes que son malos e ingratos, aquellos que te utilizan despiadadamente. Incluso a estos debes amarlos como a ti mismo, con la misma sed invariable por su felicidad. Ten ese tipo de cuidado para prevenir cualquier cosa que pueda herir tanto a su alma como a su cuerpo. Esto es amor. Estos son pensamientos bastante profundos y como tú mencionabas ahorita, hacemos la salvedad que no significa soportar tipos de violencia y demás, pero realmente nosotros sabemos cuán difícil es para nosotras amar como Cristo amó desinteresadamente. Debemos, yo resumo esta parte que acabo de mencionar en una enunciado. Debemos dar todo el bien que nos sea posible a los demás. Amén. Entonces, si hablamos ahora sí de nuestro contexto, ejemplos muy, muy específicos, no sé, en nuestra casa. Si todavía estás soltera, hermana, tienes que someterte a tus padres, al liderazgo de ellos. A las que estamos casadas, someternos al liderazgo de nuestro esposo. Eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos dejar a un lado nuestro egoísmo? Bajar nuestro egoísmo y subir la misericordia y el amor, sirviendo a los nuestros en nuestra familia, sirviendo con amor a nuestro esposo, a nuestros hijos, estando atentas a las necesidades que podamos encontrar en el hogar. Y realmente podemos decir muchas cosas, podemos enlistarlas, ¿no? Pero yo creo que cada una de nosotras podemos identificar qué es aquello que podemos hacer para hacer a un lado nuestro egoísmo y poder servir como Cristo sirvió y poder amar a los demás como Cristo amó. En nuestra iglesia, y dijimos hace un momento, el contexto de Filipenses fue que había falta de unidad. Entonces, eso es muy común dentro de nuestras iglesias. Cuando hay roces, hay problemas, hay chismes, murmuraciones, hermanas, tenemos que buscar la unidad de la iglesia, no ser partícipes de eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Sometiéndonos al liderazgo que el Señor ha puesto en nuestras iglesias. Amén. A veces queremos buscar por fuera el consejo, ayuda, cuando Dios nos ha puesto dentro de una iglesia local, pero a veces nos cuesta someternos al liderazgo de nuestros ancianos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para dejar a un lado de nuestro egoísmo? Poner nuestros dones al servicio de los demás dentro de la iglesia. Interesarnos genuinamente por nuestros hermanos en la fe, que no sea como nada más llego el domingo, saludo a todos, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga y fue todo. Interesémonos genuinamente por ellos. Podemos preguntarles cómo podemos orar por ellos, cuando estén en una situación, apuntarlos al evangelio, animarlos, alegrarnos de sus logros espirituales y no verlos como una rivalidad. ¿Qué otro lugar? No sé, en nuestra comunidad, puede ser en nuestro lugar de trabajo o en la escuela, con nuestros vecinos, como tú mencionabas hace un momento, podemos siempre compartir el evangelio con amor y con humildad. Podemos dar un buen testimonio, un testimonio de que Cristo vive en nosotras, de amor, de paciencia, de cuidado hacia otros. De manera general, como les decía ahorita, busquemos la unidad y no las rivalidades que nuestro egoísmo provoca. Así es, así es. No, excelente, Moni. Yo creo que cubriste ahí todos los aspectos. Y yo solamente le añadiría lo que decía hace un rato. Delante del Señor, trae tu corazón y dile que escudriñe tu corazón y mira cuáles son las intenciones. O sea, antes de decir algo, antes de pedir algo. O sea, piensa en el otro, ponte en el lugar del otro y considéralo como más importante, como tú dices. Eso es lo que yo siempre debo pensar en como decía Wesley,
en darle todo el bien que pueda a esa persona. O sea, eso es lo que yo creo que sería bueno. O sea, antes de decir, pedir, solicitar, reclamar, ven delante del Señor y analiza tu corazón y mira a ver si realmente lo que vas a pedir es tu insistencia egoísta o es algo genuino que vas a solicitar o a pedir, y siempre pon al otro por encima. Y, Moni, para ir cerrando, entonces, ¿qué pasos podemos tomar? Así, o sea, ya di la introducción. ¿Qué pasos podemos tomar para recordar constantemente este ejemplo de Cristo y entonces mantenernos enfocadas en su llamado a que nosotros debemos vivir vidas de amor y humildad? Sí, como siempre decimos, Yamel, debemos recordar el Evangelio todos los días, todo el tiempo. Así es. Y no solamente no quedarnos cortas en decir, bueno, ¿qué es el Evangelio? Es si el poder de Dios para salvación, ya soy salva, ¿no? El Evangelio abarca todo, es Cristo mismo. Entonces tenemos que recordarlo todo el tiempo, todos los días. Y si pudiera dar, sabemos que pues no es como que sean recetas, pero normalmente la palabra de Dios nos dice una y otra vez qué debemos hacer. Así que quiero mencionar 3 cosas. Número 1, necesitamos saturarnos de la Escritura para poder conocer quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotras. Esto exhibe nuestra fragilidad. Cuando nos saturamos de la Escritura, dejamos de pensar en nosotros de manera egoísta, porque entonces sabemos quién es Dios. Y eso nos pone en una posición correcta realmente, y no una posición altiva en la que yo merezco todo, como lo hemos mencionado. Número 2, yo diría, tenemos que orar. Amén. Orar fervientemente, orar más, cada vez más. Y yo lo digo en primer lugar por mí misma, necesito orar más. Porque el orar nos pone en una posición de necesidad y dependencia constante de Dios. Así es. Permite que nuestra autosuficiencia empiece a menguar. Y creo que esa es una de mis grandes luchas, sentirme autosuficiente o sentir que yo puedo. Soy necesaria y yo puedo. Pero realmente cuando entendemos la fragilidad de nuestra vida, decimos, Señor, realmente yo me puedo quebrar en cualquier momento. Así es. Todo se para. Es nuestra autosuficiencia. Entonces, oremos para que podamos estar en esta posición en la que dependamos completamente de Dios y sepamos que realmente nosotros no podemos ser autosuficientes, no debemos serlo. Y el número 3, que tiene que ver también con el tema de la iglesia y de la unidad que busquemos dentro de nuestra iglesia local, nuestra familia en la fe, es que podamos adorar a Dios en nuestra iglesia. También donde quiera que estemos realmente podemos adorar a Dios. En nuestros hogares, pero hablando del tema de la iglesia, podemos adorar a Dios ahí y escuchar a nuestros hermanos también, por ejemplo, en el tiempo que cantamos y escuchamos a los demás adorar también. Y entonces podemos dejar de vernos a nosotras mismas, nuestro ego, y buscar y ver a nuestro alrededor y las necesidades que los hermanos también pueden tener, y entonces pensar en cómo poner nuestros dones al servicio de otros en medio de la iglesia. Así que la adoración a Dios también nos pone en nuestro lugar de humillación delante de Él. Así que pudiera decir estas 3 cosas: saturarnos de la Escritura, y eso nos va a ayudar a recordar el Evangelio todos los días, orar fervientemente, una y otra vez, constantemente, y poder buscar adorar al Señor donde quiera que estemos. Así es, amén, amén. Gracias, Moni, por esta explicación que nos has dado. Y yo creo que para cerrar, lo único que puedo decir es que si nosotras queremos realmente saber lo que significa ser mujeres verdaderas, es decir, ser verdaderas seguidoras de Cristo, porque a eso es que nos referimos cuando decimos mujer verdadera, es una verdadera seguidora de Cristo. Yo creo que, como tú dices, Moni, es que tenemos primero que mirar a Cristo. Mirar a Cristo, mirar a la cruz, y cuando estemos ahí, pedirle a Dios su gracia y que el poder de su Espíritu Santo, como nos decía Patricia la semana pasada, sea quien comience a transformarnos a su imagen y semejanza, porque en nuestro propio poder
no vamos a poder. Como tú decías, esa autosuficiencia, y hablo también por mí misma, o sea, no es en mis fuerzas. Yo no puedo. Yo necesito de la palabra de Dios y necesito del Espíritu Santo para que entonces ellos sean los que nos transformen, me transformen a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para cerrar nuestra semana queremos dejarles esta verdad bíblica que es la que venimos hablando, pero para cerrar, Moni, yo quise leerla en la versión Nueva Traducción Viviente, que le agrega un poco más a lo que estábamos hablando y dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es nuestro llamado a ser como Cristo. Somos esclavas de Cristo y como tal, tú decías al principio, Moni, debemos tener una obediencia perfecta, es decir, una obediencia primero a los estatutos de Dios y no a mis derechos o a lo que yo considero que es lo correcto. Así que, Moni, te quiero pedir que cierres, por favor, en oración este tiempo antes ya de pasar a la última parte del programa. Claro que sí. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a no regresar a ser dominadas por los deseos de nuestra carne, sino que podamos someternos en obediencia a ti para andar en el Espíritu todos los días. Reconocemos que hay mucho orgullo en nuestro corazón. Es tan fácil defender nuestros derechos y olvidar que nuestro mayor ejemplo de humildad y servicio en amor es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Queremos, Padre, seguir sus pisadas, pero nuestro orgullo se interpone y necesitamos de tu gracia. Señor, ayúdanos a ver a los demás como superiores a nosotras mismas. Queremos ser obedientes. Ayúdanos a morir a nosotras mismas y tomar nuestra cruz cada día. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero, pero permítenos no solo decirlo, sino que se vea reflejado en nuestro día a día, que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos todo esto y te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es que oramos. Amén. Amén y amén. Gracias, Moni. Bueno, nuestros recursos recomendados del día de hoy, tenemos el libro que tenemos, Los 30 días por el manifiesto de Mujer Verdadera, y hoy les vamos a dejar aquí colgados un enlace para que puedan descargar un PDF de nuestra querida Nancy DeMoss Wolgemuth, que habla de 41 evidencias de orgullo. Está muy, muy bueno porque son preguntas, entonces que puedan tenerla. Se lo vamos a dejar aquí para que puedan repasar y pensar en eso. Y nada, nos queda simplemente invitarlas a que nos acompañen la próxima semana aquí en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Moni, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo allá hasta México. Igualmente a República Dominicana y a las hermanas donde nos estén escuchando, un abrazo fuerte para cada una de ustedes. Bueno, bendiciones.